únicamente se ventila ante el Poder Judicial. El remate judicial no es lo mismo que las subastas que realiza, por ejemplo, la SUNAT, el Indecopi, Pronavi. No es lo mismo. ¿Listo? Entonces, un proceso es cautelar cuando, por ejemplo, vamos a ir de frente a nombres. Asunta María Apaza Turpo le presta dinero a Víctor Raúl Bellido, ya se conocieron en este entrenamiento y le presta 50,000 soles Asunta a Víctor. Entonces, Víctor, hay la probabilidad de que ese préstamo de dinero le pueda dar en efectivo, le pueda dar con un contrato de mutuo dinerario, le pueda dar con una hipoteca que es una garantía real, es decir, le dice, Asunta, te voy a prestar, Víctor, pero déjame en hipoteca, en garantía real, ese departamento que tú tienes, porque me lo vas a pagar, ¿en serio? Sí, te lo voy a pagar, entonces solo déjalo como garantía. Es como que yo te presto dinero y en garantía te doy algo, así tal cual. Entonces, si es que pasado el tiempo en que se ha comprometido Víctor para cancelar el dinero, no lo hace, pues ahí sí, nuestra amiga Asunta tiene todas las de la ley para que pueda iniciar un proceso judicial y ahorita vamos a ver cuál. En caso también le haya podido dejar un título ejecutivo, válgase una letra de cambio, válgase un acta de conciliación, una transacción extrajudicial, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, en cualquiera de esos casos, excepto, digamos, el tema de la hipoteca, porque imagínate que esta es la casita de Asunta. Yo soy Asunta, tú eres Víctor, te quiero prestar 50,000 soles y dejamos como hipoteca o hipotecado como garantía real este departamento a mi favor. El departamento de Víctor lo dejamos a mi favor hasta por el monto de 50,000 soles o tal vez con intereses compensatorios y moratorios hasta por un monto más altito. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que si es que no me pagas, Víctor, en el tiempo que tú te estás comprometiendo, entonces yo voy a poder proceder en la vía ejecutiva, en el proceso idóneo, en el proceso donde el juez tiene el conocimiento de causa. ¿Qué pasa entonces? Si en caso yo te dije, yo soy Asunta, tú eres Víctor, te dije que te estoy prestando este dinerito a 5 meses y ya pasó 8 meses y tú, Víctor, no me contestas, no me hablas, no me miras, te has borrado del mapa, te has cambiado de casa, has cambiado de número, yo, Asunta, tengo el derecho de poder entablarte una demanda más sencillita que cualquier otra, porque como ya me dejaste tu departamento en garantía, únicamente en la demanda que lo tiene que necesariamente redactar y firmar un abogado, tendré que poner pues que básicamente tenemos una garantía real, tenemos esta casa en garantía, este departamento, entonces únicamente le voy a pedir que se ejecute. Por eso es ejecución de garantías, que se ejecute esta garantía. Como el deudor Víctor no quiere pagar el dinerito a la acreedora Asunta, entonces la acreedora Asunta, para cobrarse su dinerito, ejecuta esa garantía que el deudor Víctor me había dejado. ¿Ok? Lo ejecuta. Esto es lo que pasa con el tema de las hipotecas. Únicamente los bienes inmuebles pueden ser hipotecados. Los bienes muebles, tales sean carro, auto, camioneta, tractor, semirremolque, remolque, motos de 2 llantitas, de 3 llantitas, de 6 llantitas,
todo lo que tenga placa, no puede ser hipotecado. En ese caso se llamaría garantía mobiliaria. Únicamente se llama garantía real, o sea, hipoteca, las garantías que afectan a un bien inmueble. Bien inmueble puede ser este departamento, puede ser un terreno solar, una cochera, un puesto de mercado, como ayer nos hemos adjudicado con sus compañeros, alumnos del último entrenamiento, ¿no? Nos hemos adjudicado 2 puestos de mercado, eso es bien inmueble. Puede ser una oficina, puede ser un mini departamento, puede ser un cuartito, lo que fuere. Únicamente sobre eso sí pesa hipoteca. Y evidentemente con la hipoteca es mucho más fácil que nuestra amiga Asunta haga valer sus derechos y se haga respetar. ¿Por qué? Porque si en caso Víctor no tuviera ningún bien a su nombre, ni 10 céntimos en ninguna cuenta, nada para pagar la deuda, preguntita por deudas, ¿hay cárcel en el Perú? No hay cárcel, no hay cárcel. Entonces, otra cosa que ustedes deberían de saber es que una deuda en el Perú prescribe a los 10 años, ¿ya? Una deuda en el Perú prescribe a los 10 años. Entonces, hay muchos deudores que están escapados, se han dado a la fuga, no tienen cuentas, no tienen a su nombre ni una casita, ni un carrito, únicamente porque no se le embargue en lo posterior, o sea, no se le afecte. ¿Ya? Pero eso es carencia, netamente es carencia, ¿no? O sea, yo siempre les voy a decir, paga tus deudas, paga. Lo primero, para ser abundante, para irte a un siguiente nivel, tienes que pagar tus deudas. Ahora, eso sería el primer casito, la hipoteca. Pero en caso no haya, digamos, una garantía desde el inicio, más Asunta, ya pasó 8 meses, Víctor, no me contestas, no me llamas, estás pollito en fuga, ¿qué es lo que yo podría hacer? Tendría que averiguar si Víctor tiene algún bien mueble, algún bien inmueble, podría afectar alguna cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque como por deudas no hay cárcel y no lo puedo meter a Víctor a la cárcel, lo que sí podría hacer es presentar una demanda que se llama medida cautelar fuera del proceso para poder afectar justamente ese departamentito que me acabo de enterar que Víctor tenía. No habremos dejado una garantía desde el inicio, pero sí conforme pasó el tiempo, yo vi que Víctor tenía una propiedad y yo decidí, ¿ok?, presentar una demanda para poder embargarlo. No fue desde el inicio, pero sí lo puedo hacer después, siempre y cuando el demandado, el deudor, el moroso, pues tenga también algo de lo que yo me pueda avalar, ¿ya? Entonces, en ese caso, tanto el tema cuando se ve en el Poder Judicial, tanto el tema de la hipoteca, tanto el tema del embargo, en el caso en que tú después afectas una propiedad, son medidas cautelares, porque esas medidas cautelares tienen como finalidad asegurar la finalidad del proceso. O sea, estas medidas cautelares, en el primer caso cuando fue ejecución de garantías, la hipoteca, y como cuando en este caso no ha habido ejecución de garantías, ha habido la medida cautelar y luego recién ha habido un proceso de obligación de dar suma de dinero. Igualito, ese cautelar, ese embargo, esa garantía al final, ¿no?, tiene como finalidad que en el proceso principal se le pague su dinerito a nuestra amiga, ¿ok? Esa es la finalidad. Si digamos, como ha pasado en muchos casos, ya nos estamos adelantando, mira, nos estamos adelantando un poquito para que tengan idea. Si digamos, como la finalidad de este proceso único de ejecución es una finalidad, ahorita se van a enterar de la otra, que se le devuelva el dinero al acreedor o acreedora,
Entonces, el proceso cautelar únicamente vela eso. Si se cumple la finalidad, no es necesario afectar a la garantía. Si no se cumple la finalidad de que se le pague el deudor al acreedor, ahí sí se afecta a la garantía. Por eso es que muchas veces han habido el remate, digamos, va a ser el remate el día lunes, y el día anterior estás pagando la deuda y se suspende el remate. ¿Por qué? Porque una de las finalidades de ese proceso, que hoy se llama proceso único de ejecución, es que se pague la deuda, es que el deudor pague al acreedor. Esa ha sido la finalidad. Y si se ha cumplido la finalidad, no tiene por qué afectarse a la garantía, es decir, a la medida cautelar. Sin embargo, ya nos acabamos de enterar cuál es la finalidad de la medida cautelar. Asegurar el proceso principal. ¿Y cuál es el proceso principal? Es el proceso único de ejecución. Ahora, si nos vamos al proceso no contencioso, pues como su nombre lo dice, no hay problema. Si yo quiero rectificar una partida de milagros, no hay yo que me esté peleando con un tercero. Oye, hay un conflicto de intereses necesariamente, sino que yo tengo el interés de rectificar eso y le pediré al juez, con estas pruebas, rectifícamelo, ¿no? No hay conflicto. Básicamente se refiere a eso, ¿ok? Entonces ya nos hemos ubicado dónde está el proceso de remate judicial. Si lo ponemos en una imagen, aquí estaría el proceso, es como género-especie. Aquí estaría el proceso contencioso, un poquito más adentro el proceso único de ejecución o ejecutivo. Y en el centrito está el remate judicial. Entonces el remate pertenece al proceso ejecutivo, es un proceso ejecutivo en el Poder Judicial y es a su vez contencioso, ¿no? Hasta aquí se está entendiendo, ya nos estamos ubicando, ya estamos hablando sobre el remate. Voy a aprovechar a ponerme algo en el cuellito mientras los voy leyendo, porque si no me quedo sin voz y nuestra ponente no va a poder seguir hablándoles. A ver, tengo aquí unas preguntitas y las voy a contestar a todos. Dice: ¿los inmuebles sí o sí deben ser a nombres del deudor? Esa es una excelente pregunta. Pues sí, deben ser el nombre del deudor. ¿O qué pasaría si en el contrato, pues se ha hecho un contrato y hubo un aval o garante? Puede ser también a nombre de ese aval o garante. Yo les conté un caso en el que yo, por ejemplo, presté dinero a 2 personas y aparte del contrato había una letra de cambio. Y en la letra de cambio firmó el titular, una persona, y como aval firmó otra persona, ¿verdad? Y justamente al momento de cobrar la deuda, yo ya no me pagaba. Al momento de interponer una medida cautelar, lo interpuse pues justamente afectando la propiedad, no de la persona principal, sino del aval, ¿ya? Pero no puede ser a nombre de su mamá, de su papá, no. Del principal o del aval, ¿ya? Si lo vende antes de hacer la medida cautelar, esa es otra excelente pregunta. Perdón. Pues sí, justamente. Si tú te animaste a hacer la medida cautelar recién hoy día y hoy día mismo lo está vendiendo a otra persona, pues evidentemente no vas a poder afectar esa propiedad, ¿no? Por eso es necesario actuar cautamente y rápidamente. Por eso cuando tú entablas una medida cautelar, les chismeo este datito, ¿ya? Les hablo de chisme porque no me gusta el chisme, pero ya para poder ensalzar esta mañana. Mira, les digo, cuando tú presentas una medida cautelar, digamos, yo soy la interesada y quiero entablar una medida cautelar. En el caso, la acreedora quería interponer una medida cautelar en contra de una propiedad de Víctor, ¿verdad? Entonces, cuando presenta la demanda, cuando se va a inscribir esa medida cautelar, esa demanda, no se le notifica al deudor. El deudor no se entera. Porque si se llegase a enterar,
¿Qué puede hacer el deudor? Lo primerito que va a hacer es cambiar todo a nombre de un tercero. Va a fingir compras, ventas, donaciones, anticipos de legítima, ¿verdad? Y no va a pretender no tener nada a su nombre en concreto. Por eso cuando tú entablas una medida cautelar, no hay la notificación, ¿no? No hay. Al deudor se le pide al juez que no se le notifique y el juez te hace caso. Porque tiene lógica, ¿no? Para que no se pueda, para que no pueda actuar de mala fe y no pueda estar cambiando a nombre de terceros la propiedad. Antes de ejecutar la garantía, debe ir a un proceso de conocimiento y el proceso cautelar se inicia de frente o se ingresa con otra demanda de pago. Mira, antes de ejecutar la garantía, ¿debe ir a un proceso de conocimiento? No. Únicamente directito ejecutas la garantía cuando tienes la hipoteca. Es más facilito. El proceso cautelar se inicia de frente o se ingresa con otra demanda de pago. Imagínate que ahorita estás presentando la demanda de medida cautelar, tu abogado. Esta medida cautelar, como su nombre dice, solamente es para que el juez te acepte que se tenga que afectar una propiedad de bien inmueble o inmueble del deudor, nada más. Ya solo es sobre la medida cautelar, nada tiene que ver con los hechos reales, el monto del... No, nada tiene que ver con el proceso ejecutivo de cobrar, no tiene que ver. Cautelar solo tiene la función de cautelar, de garantizar el proceso principal. En el proceso principal ya tenemos en este caso el proceso ejecutivo, que su finalidad, una de las finalidades es que el deudor pague la deuda al acreedor. Entonces, el cautelar tiene como finalidad garantizar la finalidad de esto. Esto tiene como finalidad cobrar el dinero. Obviamente para este proceso principal es otra demanda porque esto es evidentemente otro tipo de proceso, ¿verdad? Esto es otra demanda, medida cautelar. Te aprueban la medida cautelar, lo inscribes en registros públicos, ya salió la anotación anotación de demanda de medida cautelar y recién después de 10 días puedes presentar la demanda principal, ahí sí fundamentando cuánto te ha pagado, cuánto no te ha pagado, cuánto te debe y todo. Hasta aquí se está entendiendo. Ahora dice, ¿hay alguna prelación cuando se decide pagar las deudas que quieren cobrarse con el remate? Y si estas se quedan con el que se adjudica el remate, esa es otra muy buena pregunta. Por supuesto que sí. Mira, aquí ya nos estamos adelantando un poquito, pero está bien para que ya tengamos un poquito de idea. En este caso, por ejemplo, cuando se va a llegar al remate, ¿no? Porque al final vamos a tener que ver, mira, cuando se va a llegar aquí al remate, cuando ya se va a rematar la propiedad, ¿qué pasaría si, por ejemplo, qué pasaría si estamos participando en un remate judicial y el deudor, Víctor, ay, Víctor, te has hecho conocido. Víctor no solo tiene una deuda, Víctor tiene deuda A, deuda B, deuda C. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ayer cuando nos hemos adjudicado estos dos puestos de mercado, no solo había una deuda, había dos deudas. Entonces, cuando se podría decir la entidad financiera decide otorgarle un préstamo de dinero a favor de nuestro amigo Víctor, cada entidad financiera evidentemente va a tener que pues hacer un estudio previo, no prestan a cualquiera, tú tienes que cumplir ciertos requisitos. Es función del sectorista, de la persona que trabaja en esa entidad financiera, sea un banco, sea una caja, sea una financiera, que te tenga que evaluar. Y si tú estás yendo con una hipoteca, que tenga que hacer el estudio de los títulos para ver cuán afectada está esa propiedad.
Por ejemplo, si Víctor ahorita viene y yo estoy en mi banco, digamos, me dice, ¿sabes qué, Milagritos? Yo tengo, mira, mi casita bien ubicado, está en Lince, me trae la partida. Lo primero que yo tendré que ver es